ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cierre sus ojos y acompáñame a hacer una breve oración, por favor, hermano. Padre, en este mismo sentir y en este mismo espíritu, ciertamente reconocemos como pueblo de Dios, como iglesia, que no tenemos absolutamente nada que ofrecerte, Señor. Nada que darte, Padre Celestial, ni antes de que llegaras a nuestras vidas, ni aún, Señor, cuando llegaste a nuestras vidas y nos diste ese favor inmerecido, esa gracia, esa misericordia, Señor, de recibir la salvación y la vida eterna. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que podamos darte, que podamos ofrecerte. Simplemente es la gracia, simplemente es la misericordia de Dios que tuvo a bien alcanzarnos, que tuvo a bien poner sus ojos misericordiosos en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada familia, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Soy, Padre Celestial, torpe para comunicar y expresar tu palabra, Señor, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra no se equivoca, Señor. Por tal motivo pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que tome este tiempo, para que tome el control de mi corazón, el control del corazón de la iglesia, Señor, y hables a nuestras vidas lo que tengas que hablar, Señor. Padre, en tus manos dejamos todo y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, imagine por un momento a un escultor maestro que entra a un lugar donde hay un montón de piedras, una gran variedad de piedras tiradas en el suelo. Ciertamente estas piedras no tienen algo en particular, no tienen una característica principal. De hecho, la mayoría de estas piedras, hermanos, están extremadamente sucias, tienen muchas imperfecciones, asperezas, malformaciones. Para cualquier persona que entra a ese lugar y pasa por ahí, ninguna de estas piedras tiene algún valor absoluto, hermanos. Parecen simples rocas abandonadas que nadie
elegiría, que nadie escogería, hermanos. Pero el escultor comienza a mirar detenidamente. El escultor comienza a observar con atención y empieza a caminar alrededor de estas piedras tiradas en el suelo hasta que se pone enfrente de una de estas piedras. Esta piedra, hermano, no es la más grande, no es la más reluciente, no es la más hermosa. De hecho, es todo lo contrario, hermanos. Es una de las piedras más sucias, es una de las piedras con más imperfecciones, es una de las piedras con más asperezas, es una de las piedras con más impurezas, es una de las piedras con más malformaciones, hermanos. Pero el escultor, hermanos, la mira detenidamente y dice algo que nadie más puede entender. Dice algo que nadie más entendería. Esta es la piedra que yo elijo. Esta es la piedra que yo escojo. Alguien podría preguntarle, ¿pero por qué? ¿Por qué específicamente eliges esa piedra? ¿Por qué específicamente escoges esa piedra si alrededor de ti hay mejores piedras que esa? Pero el escultor, hermanos, no está viendo solo la piedra que tiene frente a sus ojos. El escultor, hermanos, está viendo la obra que puede hacer de esa piedra, la transformación que puede hacer de esa piedra, hermanos. Entonces, el escultor la toma, la lleva consigo a su taller e inicia un proceso de transformación. Empieza a pulir asperezas, empieza a quitar imperfecciones, impurezas, empieza a resanar grietas, empieza a darle forma a las malformaciones, hermanos, y con el tiempo, aquella piedra que nadie escoge, aquella piedra que nadie escogería, hermanos, se convierte en una obra hermosa, se convierte en una obra maravillosa. Y cuando alguien, hermanos, se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo fue posible que una piedra tan imperfecta terminara siendo algo tan valioso? La respuesta es muy sencilla, hermanos. El escultor vio algo en esa piedra que los demás no vieron. Cuando pensamos en nuestro pasado, cuando pensamos en nuestra historia, cuando pensamos en nuestra vida, hermanos, muchos de nosotros, si no es que todos, podríamos decir que somos como esa piedra antes de conocer a Cristo, llenos de pecado, llenos de impurezas, llenos de imperfecciones, llenos de heridas, llenos de grietas, de raíces de amargura, hermanos, con un corazón totalmente alejado de Dios. No había nada, absolutamente nada en nosotros, hermanos, que pareciera ser digno de poder ser escogidos, que pareciera ser digno de poder ser elegidos, hermanos. Y aún así, escuche por favor, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo gracia para con nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, cuando recordamos quiénes éramos antes de conocer a Cristo, surge o debería surgir una pregunta en lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Señor, ¿qué viste en mí? Señor, ¿qué viste en mí si soy el primero de los pecadores? Señor, ¿qué viste en mí si soy el primer injuriador? Señor, ¿qué viste en mí si soy el primer blasfemo?
Señor, ¿qué viste en mí si soy el primer mentiroso? Señor, ¿qué viste en mí si soy el primer adúltero? Señor, ¿qué viste en mí si soy el primer fornicario? El primer desobediente, necio. ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué vio en ustedes el Señor Jesús? ¿Qué vio en nosotros el Señor Jesús, hermanos? ¿Qué vio Dios en una vida llena de pecado? ¿Qué vio Dios en un corazón tan imperfecto, hermanos? ¿Qué vio Dios en una vida tan imperfecta, en una mente tan contaminada, hermanos? ¿Qué es lo que vio Dios en nosotros? ¿Qué es lo que vio Dios en usted y en mí, hermanos? La Biblia nos muestra, hermanos, que Dios muchas veces escoge precisamente lo que el mundo no escogería, que Dios elige precisamente lo que el mundo desecha. Podríamos decirlo de la siguiente manera, o podríamos interpretarlo de la siguiente manera, hermanos. Dios no escogió la mejor piedra. Escogió la piedra que nadie quería. Dios no escogió la perfecta piedra. Dios escogió lo que su gracia puede transformar, hermanos. Lo que su compasión y misericordia puede transformar, hermanos. Esa misma realidad aparece en la lectura ahí en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 20, hermanos. Aparece en el testimonio del apóstol Pablo, quien escribió precisamente en el versículo 15 que Cristo Jesús, ¿qué? ¿Qué dice el 15, hermanos? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A salvarlo a usted, a salvarme a mí, a salvar a todos los pecadores, hermanos, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo, Eric, también soy el primero. Usted es el primero, hermanos. Pablo, el apóstol Pablo entendía, hermanos, que su salvación no dependía de sus propios méritos. Su salvación era meramente, ¿sabe qué? Gracia, gracia, gracia de Dios, hermanos. Un regalo, un favor inmerecido de parte de Dios para con la humanidad. Por eso, hermanos, hoy vamos a reflexionar precisamente en esta frase, en esta pregunta. Señor, Señor, Señor Jesús, ¿qué viste en mí? ¿Qué de bueno tenía yo para que tú tuvieras compasión, gracia y misericordia? ¿Qué viste en mí, Señor? Si usted acostumbra a escribir en su boletín, el título de este bosquejo, hermanos, lleva por nombre ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? ¿De acuerdo, hermanos? No se duerma porque si no voy a gritar más. ¿De acuerdo? Avancemos rápido. Punto número 1, hermanos. Punto número 1. ¿Qué viste en mí? Señor, ¿qué viste en mí si solo había incredulidad en mi vida? Señor, ¿qué viste en mí si solo había duda en mi vida? Señor, ¿qué viste en mí si solo había negación en mi vida? Señor, ¿qué viste en mí si solo había endurecimiento, dureza de corazón en mi vida? Usted lo puede cotejar allí en el versículo 13 de Primera de Timoteo capítulo 1. Ya lo leímos. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, mira hacia atrás y recuerda su vida antes de conocer a Cristo, hermanos, él no intenta esconder su pasado. Él no intenta esconder sus malas decisiones, hermanos. Él mismo reconoce que su vida estaba marcada por la incredulidad, por la falta de fe, por el endurecimiento y la dureza de su corazón, hermanos. Pablo,
El apóstol Pablo creía que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos, hermanos. De hecho, él estuvo presente y fue un participante activo de la muerte del primer mártir de la iglesia primitiva, llamado Esteban. De hecho, la Biblia registra que sacaba a los cristianos arrastrando y los metía presos a la cárcel porque era un injuriador y un perseguidor de la iglesia de Cristo, hermanos. Pablo pensaba, hermanos, que defendía la verdad, cuando en realidad, hermanos, el apóstol Pablo estaba luchando contra el mismo Dios. La incredulidad, hermanos, tiene ese poder. Puede llevar a una persona a estar completamente convencida de algo que espiritualmente está mal, de algo que espiritualmente es incorrecto, hermanos. El apóstol Pablo no era una persona irreligiosa. De hecho, era todo lo contrario. Era una persona sumamente religiosa. Era una persona conocedor de las Escrituras, celoso de su fe, hermanos. Sin embargo, a pesar de tener todo ese conocimiento, hermanos, su corazón estaba equivocado respecto a quién era Jesús. Así como usted, así como yo, antes de conocer a Cristo. Creíamos en un Jesús complaciente. Creíamos en un Jesús religioso. Creíamos en un Jesús permisivo. Creíamos en un Jesús meramente terapéutico, hermanos. Pero cuando Cristo nos alcanzó, ahora entendemos por la gracia de Dios quién es Jesús para nuestras vidas. No es un Jesús terapéutico que va a arreglar nuestros problemas nada más. Él vino al mundo, como lo dice el versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, de los cuales usted es el primero, hermanos. Pero cuando Cristo se revela a Pablo, hermanos, en camino a Damasco, todo cambia. Todo cambia, hermanos. En ese momento el apóstol Pablo comprende que su vida ha estado totalmente equivocada, errada, hermanos. Lo sorprendente es que a pesar de su incredulidad, a pesar de ser un perseguidor de la iglesia, hermanos, Pablo dice que fue recibido ¿a qué? A misericordia. A misericordia, es decir, Dios no lo rechazó, hermanos. Dios no lo destruyó por su oposición al evangelio. Al contrario, Dios tuvo misericordia del apóstol Pablo. Así como Dios tuvo misericordia de usted, así como Dios sigue teniendo misericordia de nosotros, a pesar de que fallamos, pecamos, erramos al blanco, hermano, fallamos al blanco. Dios sigue teniendo misericordia, hermanos. Pero esa misericordia pronto se va a terminar. Esa gracia, hermanos, pronto se va a terminar. Ya no habrá más gracia. Ya no habrá más misericordia. Así es que Dios nos está hablando a través de su palabra para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Porque su gracia y su misericordia es infinita hasta que Jesús no regrese por segunda ocasión, hermanos. Entonces, esto nos enseña una verdad poderosa acerca de la gracia de Dios, hermanos. Dios no solamente alcanza a los que ya creen, Dios también alcanza a los que viven en incredulidad, hermanos. En algún momento, hermanos, de nuestras vidas, muchos de nosotros vivíamos así, ajenos a Dios, rebeldes, necios, duros de corazón, hermanos. Pensábamos que estábamos bien, pensábamos que actuábamos bien, hermanos, cuando en realidad estábamos espiritualmente equivocados. Y aún así, hermanos, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Por eso surge, hermanos, esta pregunta: Señor Jesús, ¿qué viste en mí?
¿qué viste en mí, Señor Jesús? Si en mi vida solamente había incredulidad, la respuesta, hermanos, no está en nuestra fe aparentemente perfecta. La respuesta, hermanos, no está en nuestra justicia, hermanos. La respuesta está en la misericordia de Dios. Él, Dios, Jesús, decidió alcanzarnos, hermanos, cuando nuestro corazón no entendía completamente quién era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no comienza con nuestra fe. La salvación comienza con la gracia de Dios, hermanos. Ahí empieza la salvación. Incluso cuando vivíamos nosotros en incredulidad. Punto número 2. Punto número 2. ¿Cuál fue el punto número 1, hermanos? Nada más la hermana Martita está apuntando, ¿verdad? Sí, eso, muy bien. Eso, hermanos. Punto número 2. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí si soy el primero de los pecadores? Usted lo puede cotejar allí en el versículo 15. Ya lo dijimos muchas veces, pero se lo vuelvo a comunicar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué viste en mí, Señor, si soy el primero de los pecadores? ¿Qué viste en mí si vivía separado de tu presencia? ¿Qué viste en mí si no alcanzo a cumplir el estándar perfecto de Dios? ¿Qué viste en mí que he fallado en cumplir la perfecta voluntad de Dios? Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe estas palabras, lo hace con una honestidad meramente profunda. El apóstol Pablo no intenta, hermanos, esconder su pasado, ni justificar sus acciones, ni justificar sus errores, como nosotros lo solemos hacer, ¿verdad? Que nos encanta hacernos la víctima. Al contrario, el apóstol Pablo, hermanos, reconoce abiertamente qué clase de persona había sido y dice algo sorprendente, de los cuales yo, Pablo, yo, Eric, soy el primero de los pecadores. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo entiende que antes de conocer a Cristo, su vida estaba totalmente alejada de Dios. Él mismo reconoce que era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor de la iglesia, hermanos. No solamente ignoraba el evangelio, sino que activamente, proactivamente y continuamente perseguía a los creyentes, hermanos, y quería destruir a la iglesia de Cristo. Hablando humanamente, hermanos, el apóstol Pablo sería la última persona que Dios escogería para servirle. Hablando humanamente, hermanos, usted y yo seríamos las últimas personas que Dios escogería para servirle, para salvarnos y para regalarnos vida eterna, hermanos. Sin embargo, hermanos, el evangelio revela algo extraordinario. Cristo vino precisamente al mundo para salvar a los sanos, para nada más salvar a los judíos, para nada más salvar a los gentiles, para los que se portan bien moralmente. ¿A qué vino Jesús? Para salvar a los pecadores. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, hermanos. Pablo no exagera cuando se llama a sí mismo el primero de ellos, hermanos. Está reconociendo que al mirar su vida a la luz de la santidad de Dios, hermano, entiende cuán profundo era su pecado. Entiende cuán grande era su rebeldía, cuán grande era su necedad, hermanos. Por eso, esa realidad, hermanos, no lleva a la desesperación al apóstol Pablo, sino a reconocer la grandeza y la maravillosa gracia de Dios
que tuvo para con el apóstol Pablo. Esto nos enseña una verdad fundamental, hermanos. Dios no lo salvó porque usted sea digno. Dios no me salvó porque yo sea digno. Dios no nos salvó porque nos portábamos bien, entre comillas, o éramos moralmente correctos. No, es que yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. De todos modos te vas a ir al infierno. ¿Te lo digo más claro? ¿O lo expresamos o lo comunicamos más claro? No, yo no tomo, no, yo no soy adicto, yo no soy como ese borracho, yo no soy como esa mujer pública. De todos modos, hermano. Porque todos, por cuanto todos pecamos, todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Aquí no se trata de portarse bien, aquí se trata de reconocer a Jesús, que vino al mundo a morir por nuestros pecados, por nosotros, los pecadores, meramente por gracia. Gracia, hermanos. Nada hubo en usted, nada hubo en mí para que Dios se fijara en nosotros, hermanos. Aprovechemos esa gracia, porque ahorita la gente está muriendo sin Cristo allá en Medio Oriente. Aprovechemos este momento todavía, aprovechemos todavía la misericordia de Dios. No estamos arraigados, no estamos convencidos. Este es el momento de arrepentirnos y de pedirle perdón al Señor. Perdóname, he vivido una vida doble. Perdóname, si he caído, perdóname, Señor. Restáurame, pero no me quiero quedar. Llévame contigo. Pues no lo estábamos cantando ahorita, hermanos. Esto nos enseña una verdad fundamental. Dios no salva a las personas porque se lo merezcan. Dios no salva a las personas porque sean dignas, hermanos. Sino, ¿sabe por qué? Porque necesitamos gracia. Necesitamos compasión, necesitamos la misericordia de Dios para nuestras vidas. La gracia de Dios, hermanos, se manifiesta. La gracia de Dios se hace evidente cuando un pecador, hermanos, reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Cristo. Dígame ¿usted tiene algo que ofrecerle a Cristo? Antes de conocer a Cristo, ¿usted tiene algo que ofrecerle? Después de Cristo, ¿usted tiene algo que ofrecerle? Nada, hermanos, nada. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 3 o 4, desde la planta de su pie hasta su cabeza, no hay nada sano. No hay nada bueno en nosotros, hermanos, nada. Y si hay alguna obra buena que nosotros podemos generar o producir, es por la gracia de Jesús, es por el Espíritu Santo, nada más, no porque nosotros seamos buenos, hermanos. Bueno solamente uno y se llama Cristo Jesús. Cuando recordamos nuestras vidas, hermanos, antes de Cristo, quizás nosotros no perseguíamos a la iglesia, ¿verdad? Pero también vivíamos alejados de Dios. Éramos ajenos a Dios, hermanos. Orgullo, incredulidad, soberbia, decisiones fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Y aún así, en medio de esa condición, en medio de ese contexto, Dios decidió acercarse a nosotros, hermanos. Un Dios santificado, un Dios que dice la Biblia, santo, santo, santo. Él decidió acercarse a usted, Él decidió acercarse a mí, lleno de suciedad, lleno de impurezas, lleno de malformaciones, hermanos. Y su gracia, su misericordia nos alcanzó, hermanos. Por eso, la pregunta de este sermón, hermanos, cobra mucho sentido. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí, en Eric, si soy el primero de los pecadores? Si era un borracho, si era un adicto, si era un violento, si era un adúltero, si era un fornicario, si era un pornográfico, si era un rebelde, si era un necio. ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? ¿Se ha preguntado esa pregunta, hermano? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? ¿O usted era de los que dicen, no, yo iba pasando por aquí y escuché las alabanzas y me metí y así llegué? Mentira, hermanos, mentira. Dios nos encontró así, sucios como esas piedras, llenos de pecado, llenos de suciedad, hermanos, llenos de impurezas, de imperfecciones. Y a Dios le plació, ¿sabe qué? Dijo,
A ver, Martita, a ver, Lupita, a ver, Catita, a ver, Víctor, a ver, Leslie, Martita, y eso que es mi discípulo, mira, se me olvidó su nombre. Daniel. A ver, Eric, a mí me place, a mí me complace. Yo te elijo a ti. De entre tanta y tanta y tanta muchedumbre y tanta gente, Dios le plació elegirlo a usted, hermano. ¿No se siente contento? Pues parece que no, ¿verdad? Cuando entendemos esta verdad, hermanos, para finalizar el punto número 2, nuestro corazón se llena de humildad, nuestro corazón se llena de agradecimiento, nuestro corazón se llena de gratitud. En mi vida jamás me imaginé pararme detrás de un púlpito, hermano. ¿Usted se imaginó que iba a enseñar en un grupo familiar? ¿Usted se imaginó en su vida que estaría sentado aquí, hermano? ¿Usted se imaginó que la gracia y la misericordia de Dios lo iba a alcanzar? No sé, usted, hermano, pero yo seguramente estuviera en la cárcel, estuviera muerto. No es usted, hermano, pero un día la gracia de Dios me alcanzó, así como usted, hermano. La misericordia de Dios lo alcanzó a usted también. Sí, tenemos un pasado errado, lleno de malas decisiones, hermanos. Pero abogado tenemos para con el Padre cuando pecamos, porque Cristo Jesús precisamente vino por nosotros, los pecadores, hermano. Con esto termino el segundo punto. Reconocer que no fuimos salvos porque lo merecíamos, hermanos, sino porque Dios decidió mostrarnos su gracia. Y entonces solo podemos decir así, hermanos: Señor, no entiendo nada, no entiendo qué me viste, pero gracias por salvar a un perdido como yo, gracias por salvar a un pecador como yo, gracias por salvar a un injuriador como yo, gracias por salvar a un irrespetuoso, rebelde, necio, borracho como yo, Señor. No sé qué viste en mí, pero gracias Jesús, gracias. Punto número 3, hermano. ¿Cuál fue el punto número 2? Gracias, hermano. Señor. ¿Cómo, perdón? Señor. Gracias, hermano. Punto número 3, y ya vamos finalizando, hermanos. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Si no lo merecía. ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mi corazón? Si en mi corazón solamente había lujuria, si en mi corazón solamente había adulterio, si en mi corazón solamente había pecado, ¿qué viste? ¿Qué viste, Jesús? ¿Qué viste en mí si no lo merecía? ¿Sabe qué merecía? ¿Qué merecía usted? ¿Qué merecía yo? ¿Qué merecíamos todos? El infierno, la condenación y una vida eterna sin la presencia de Dios, llena de oscuridad, hermanos. Ahí íbamos a terminar si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado. Ahora ya depende de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, si queremos perseverar en la carrera y si queremos terminar firmes esta carrera. Porque no es así de fácil. Ya vino Jesús, ya nos vamos. Así es que fortalezcamos nuestra fe, hermanos. Arraiguémonos, porque la situación se va a poner más difícil, principalmente para todos nosotros si decimos ser verdaderos discípulos de Cristo. A los cristianoides, pues esos no hay problema, esos se van a dejar marcar. Pero a los verdaderos cristianos, usted sabe, y con toda confianza podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: si vivimos, ¿vivimos para quién? Y si morimos, ¿morimos para quién? ¿Está listo para morir? ¿Está listo para morir?
¿Sí? ¿Estamos listos para morir, hermanos? Que Dios nos fortalezca y que permanezcamos unidos por la gracia de Dios y en un mismo espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Ya viene Jesús, lo decía el hermano Víctor, ya viene, lo estamos viendo, ya viene. Que la gente que no conoce la palabra, que no conoce de Cristo, se espante, tenga miedo, empieza a acumular ropa, víveres y todo eso. Nosotros no, porque nuestra confianza está plenamente ¿en quién? Aleluya. Cerramos con este punto. ¿Qué viste en mí si no lo merecía? Merecía todo lo contrario. ¿Merecía qué? El infierno, como bien lo mencionaba. ¿Merecían qué? La condenación, como bien lo mencionábamos. ¿Merecíamos qué? Una vida eterna sin Cristo Jesús en nuestras vidas. Hermanos, cuando Pablo reflexiona sobre su salvación, llega a una conclusión sorprendente, hermanos. Dios no lo salvó porque lo mereciera. De hecho, el apóstol Pablo sabía perfectamente que no lo merecía, hermanos. Su pasado estaba lleno de ¿qué? De violencia. Estaba lleno de oposición al evangelio, de oposición a Cristo, de persecución a la iglesia de Cristo, de una vida completamente equivocada respecto al evangelio de Cristo, hermanos. Pablo, así como usted y como yo, no tenía credenciales religiosas, hermanos. No tenía credenciales espirituales que lo hicieran digno de ser escogido, que lo hicieran digno de ser elegido por el Señor, hermanos. Y sin embargo, a Dios le plació ¿qué? Salvarlo. Así como usted, hermano, así como yo, así como a todos nosotros. Pablo se convirtió, hermanos, escuche por favor, Pablo se convirtió en una evidencia viva del poder de la gracia transformadora de Dios, del poder de la misericordia transformadora de Dios, del poder de la compasión transformadora de Dios. Su vida transformada del apóstol Pablo, hermanos, era una demostración clara, evidente, contundente de la gracia divina que no tiene límites. Por el momento. ¿Por qué? Porque si Dios, hermanos, si Dios pudo cambiar a un hombre que perseguía a la iglesia, que castigaba a la iglesia, que estaba presente en la muerte de nuestros hermanos, entonces nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios, hermanos. Nadie, por más drogadicto que sea, la gracia de Dios lo puede alcanzar, salvar y transformar. Por más borracho que sea, la gracia de Dios lo puede alcanzar, transformar. Por más, hermano, rebelde, necio que sea una persona, la gracia de Dios lo puede alcanzar y transformar. ¿Qué piensa usted de la gracia de Dios, hermanos? Y esto revela algo profundamente poderoso, hermanos. Dios muchas veces escoge, ¿sabe quién? No al más sabio, no al que tiene más títulos, no al ingeniero, no al licenciado, no al que se cree intelectual, no al que se cree sabio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 29. Que a Dios le place escoger, elegir de lo más vil, de lo más débil, de lo que todos desprecian. De eso escoge Dios para avergonzar al sabio y para dar testimonio de su gracia transformadora, hermanos. Ahí estábamos todos nosotros. No eras borracho, pero sí mentiroso. No eras mentiroso, pero sí adicto. No eras adicto, pero sí adúltero. No eras adúltero, pero sí orgulloso. No eras orgulloso, pero sí soberbio. No eras soberbio, pero sí un idólatra. ¿Ves cómo necesitamos la gracia, misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, hermano? Es que no se trata de ver solamente pecados externos, pecados sumamente que son notables. Oye, es bien borracho. Oye, es una mujer pública. No, hermanos, no. Con esto culmino, y lo mismo sucede con nosotros. Cuando Dios salva, hermanos, cuando Dios salva a una persona, su vida se convierte en un testimonio vivo, en un testimonio caminante de la gracia de Dios, hermanos. Nuestro pasado
Nuestro pasado, hermanos, nuestra historia no es simplemente una historia llena de pecado, no es simplemente una historia llena de errores, de malas decisiones, hermanos. Puede convertirse en una historia que muestra la paciencia, misericordia y bondad de Dios para con la humanidad, hermanos. Por eso, cuando pensamos nosotros en nuestra propia salvación, también podemos hacernos la misma pregunta. Jesús, dígale, Jesús, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? En este trapo de suciedad, en este trapo de inmundicia. ¿Qué viste en mí, Señor? Porque a pesar de que ya te conozco, sigo fallando, sigo pecando, Señor. Quisiera ser perfecto, pero no lo soy. Necesito de tu gracia todos los días. Necesito de tu misericordia todos los días. Necesito de tu compasión todos los días, Señor. Ayúdanos a terminar esta carrera. Concluyo con esto, hermanos. Ya hasta se me cayó el lápiz. Después de reflexionar en estas verdades, hermanos, la pregunta sigue resonando en nuestro corazón. Jesús, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Si soy un pecador. Jesús, ¿qué viste en mí si en mi vida había incredulidad? Jesús, ¿qué viste en mí si no lo merecía, Señor? La respuesta del Evangelio es clara, hermanos. Dios no vio méritos en nosotros. Vio una oportunidad para mostrar su gracia, hermanos. Dios vio una oportunidad en usted, en mí, para mostrar su gracia, hermanos. Gracia incomparable, gracia infinita de Dios, hermanos. Cristo no vino al mundo para salvar a los perfectos. Vino a rescatar a los pecadores, a usted, a mí, hermano. Y recordamos quiénes éramos antes de conocer a Cristo, hermanos. Incrédulos, sin misericordia, pero Dios decidió salvarnos. Por eso, cuando miramos hacia atrás y recordamos quiénes éramos antes de conocer a Cristo, no podemos atribuir nuestra salvación, hermanos, a nuestras obras, a nuestra propia justicia, hermanos. Solo podemos reconocer una sola cosa. Solo podemos reconocer una cosa, una verdad, hermanos. Nuestra historia no es la historia de lo que nosotros hicimos por Dios, sino la historia de lo que Dios hizo por nosotros y sigue haciendo hasta el día de hoy con nosotros, hermanos. Y entonces, con humildad, con agradecimiento, con gratitud, hermano, podemos decir: Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, no entiendo qué viste en mí, pero gracias por salvar a un perdido y a un pecador como yo. Acompáñame a hacer una oración, ¿no? Padre, primeramente queremos agradecerte, Señor, por tu palabra que primeramente me confronta a mí, Señor. Y recuerdo mi historia, mi pasado, Señor, marcado por el pecado, por la incredulidad, Señor. Y hoy reconozco, Padre, que yo no te encontré, sino que tú me encontraste a mí y encontraste a mis hermanos, Señor. Así como ovejas extraviadas, ovejas perdidas, así estábamos, errantes, sin propósito en la vida, Señor. Camino al infierno, Padre Santo, camino a la condenación, sin una vida en tu presencia, Señor. Pero un día, Señor, a todos nosotros, llegaste tú. Tuviste a bien tener gracia y misericordia. Tal vez algunos estaban enfermos, a punto de morir, y llegaste tú, Señor. Otros estábamos quizás a punto de ser metidos a la cárcel, a punto de perderlo todo, de perder la vida. Y llegaste tú, Señor. Tu gracia, tu compasión y tu misericordia nos alcanzó, nos halló perdidos, Padre. Ahora, no permitas que perdamos esta salvación tan grande. Ayúdanos a guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque, Padre Celestial, vemos que cada día se cumple tu palabra y queremos estar listos, Señor.
queremos estar preparados. Ayúdanos porque no sabemos cómo puedan suceder ni cómo puedan pasar las cosas. Pero en el momento, Señor, en que nos persigan, en el momento, Señor Jesucristo, en que nuestra vida esté en juego, no apostatemos de la fe, Señor. No neguemos nuestra fe en Cristo Jesús y juntos como iglesia, juntos como hermanos, Padre Santo, seamos valientes, Señor, y perseveremos hasta el final y por fin escuchemos esas palabras que vienen escritas en tu palabra. Bien, buen siervo fiel. En lo mucho fuiste poco, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Padre, gracias, Señor. Perdóname y perdónanos por nuestros pecados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.